Hola, hola. ¿Dónde están los sartenes, las tapas de las ollas? Es tan frecuente que amontonemos todo adentro de un mueble y da lo mismo, total, la puerta tapa todo el desorden. Pero el problema es cuando necesitamos estas cosas y abrimos el mueble y nos damos cuenta que el caos es total. Por eso hoy día vamos a hacer un mueble organizador para ollas, sartenes y tapas sin necesidad de cambiar lo que tenemos. Vamos a acondicionar este mueble de cocina, le vamos a sacar las puertas, vamos a modificar la repisa para poder poner en la parte superior dos correderas telescópicas con cáncamos donde vamos a colgar las ollas y los sartenes y abajo vamos a poner unos organizadores para las tapas. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar las puertas y después tomar todas las medidas interiores que tenemos disponibles para poder realizar nuestro proyecto. Las puertas las desmontamos desarmando las bisagras con un desatornillador o un inalámbrico. No es necesario sacar sus tornillos, como son bisagras de retén, se desarman para después volver a montarlas fácilmente. La medida interior que tenemos disponible es de 65 centímetros de ancho por 73 centímetros de alto y 42 centímetros de profundidad. Por eso haremos dos suples. Cada uno de ellos mide 40 por 9,5 por 6 centímetros. Además, vamos a desmontar la repisa para poder modificarla. La vamos a llevar al mesón para achicarla un poco y darle más espacio a los organizadores. Voy a poner más. Necesitamos una medida útil de 31,5 centímetros. Para eso, marcamos y cortamos con la sierra circular y un disco de 60 dientes. El borde que le cortamos a la repisa lo vamos a tapar con un tapacanto y la verdad es que pegarlo es súper fácil. Simplemente una vez sido contacto dejamos solear 10 minutos, presionamos bien y la verdad es que queda impecable. El suple para poner las correderas donde vamos a colgar las ollas y sartenes lo vamos a hacer con terciado de 15 milímetros y pino cepillado de 2 por 1. Así que para empezar vamos a cortar los trozos que necesitamos con la sierra circular. Como son dos correderas con riel, vamos a cortar el terciado en 4 trozos de 40 por 9,5 centímetros, 4 de 6 por 40 centímetros, 4 de 40 por 4,4 centímetros y 2 de 7,5 por 5,5 centímetros. Y el pino cepillado lo dimensionamos en dos trozos de 40 centímetros. Para este trabajo usamos guantes, respirador y dientes de seguridad, además de prensar la madera para que no se mueva mientras cortamos. Vamos a lijar y a proteger la madera con un barniz antes de armar, porque como son trozos tan pequeños, si lo hiciéramos una vez armado, es complicado que quede con una terminación fina. Con la lijadora Rotor Vital y una lija número 120 eliminamos las astillas que se producen por el corte y emparejamos la madera, tratando de pulir y quede muy lisa. Luego sacamos el polvo con un paño o brocha limpia para poder aplicar el barniz, que en este caso es poliuretano al agua y transparente. Su secado completo para seguir trabajando es de 24 horas. Los suples son necesarios porque nuestro mueble en la parte superior tiene una barra o dintel que no podemos eliminar y el riel tiene que quedar debajo de esa barra. Por eso vamos a fabricar dos corchetes, cada uno con un trozo de 9,5 por 40 y dos de 6 por 40. Las uniones las hacemos con cola fría y tornillos de 1,25 pulgada, dejando la cabeza de las fijaciones al ras de la madera. Desde cada extremo ponemos un tornillo a 1 centímetro y otro a 11 centímetros, centrado al eje del canto, es decir, a los 7,5 milímetros.
En total son 8 tornillos. En estos trozos de pino cepillado de 2x1 vamos a poner los cáncamos de 3 pulgadas donde vamos a colgar las ollas y sartenes. Y los rieles telescópicos van a ir entre medio de los cortes de terciado y el pino cepillado. Usamos los trozos de terciado que miden 40 por 4,4 centímetros y el pino cepillado de 2x1 que tiene un largo de 40 centímetros. Los terciados quedan por fuera y el pino por dentro. Por cada colgador de ollas van 2 correderas que se desarman para fijar la parte telescópica en el trozo de terciado y la parte fija de la corredera en una de las caras del listón de pino cepillado. Para hacer esta fijación usamos los tornillos que trae incluido el riel. La segunda corredera también la desarmamos y atornillamos la parte fija en la otra cara del pino cepillado y la parte telescópica en el trozo de terciado. Así los terciados quedan por fuera y el pino por dentro. Para terminar, se cubre esta pieza con un trozo de terciado de 40 por 9,5 centímetros encolado y atornillado a ras con tornillos de 1 pulgada cada 10 centímetros. Acuérdense que todos los materiales que estamos ocupando en este tremendo proyecto los pueden encontrar en un link en la descripción de este video. Y si quieren ver un paso a paso completísimo, jun.cl. Las correderas funcionan perfecto, pero para que podamos colgar, atornillamos 4 cáncamos en la pieza de pino cepillado 2x1 que está al centro. Estos cáncamos los ponemos cada 8 centímetros y solo basta con hacer una pequeña perforación con broca para madera para atornillarlos con más facilidad. Ya tenemos los 2 suples y las 2 piezas con las correderas listas, solo falta instalar. Así que vamos a partir por el suple, que nos va a dar la altura perfecta para que las correderas funcionen perfectamente. Estas piezas suples se instalan a 11 centímetros desde los bordes y dejando 21,5 centímetros entre cada una. Se fija desde abajo hacia la cubierta en las barras de melamina con tornillos de 1 pulgada. Luego hacemos coincidir la pieza corredera en el suple y atornillamos. Ponemos 3 tornillos por lado a 5 centímetros desde los bordes y uno al centro. Y para terminar ponemos un trozo de terciado de 7,5 por 5,5 centímetros con cola fría y tornillos de 1 pulgada. Esta tapa o frente nos servirá para sacar y entrar con mayor facilidad la corredera telescópica. Miren por favor todas las ollas y sartenes que podemos tener colgadas, ordenadas y a la vista. Por fin se acabó el desorden y las tapas abajo en los organizadores listas para ser usadas cuando las necesitemos. La verdad es que un tremendo proyecto para aportar con el orden de esta cocina. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube y activa la campana para que te avisen cada vez que subamos un nuevo proyecto todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.